han aportado. Recuerda, Jesús fue judío y pues tenemos esa herencia también a través de sus tradiciones, costumbres. Y por supuesto, gracias a ellos tenemos la Biblia, la primera parte que era el Corán. Y ahora, en el Nuevo Testamento, tenemos la herencia de los griegos. La semana pasada hablamos de los griegos, ahora pues se le llama helénica, que significa lo mismo. Es como los oaxaqueños, tienen su diminutivo, igual así. Los griegos son helénicos. Y todos, hermanos, este conocimiento, como les dije, pareciera que vamos a la escuela, pero al final de cuentas es parte de la cultura en la que ellos vivieron, pero necesitamos aprender de ellos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si una persona que no es mexicana o que no sea de Oaxaca viene de Oaxaca y ve las tradiciones o ve las palabras, los usos y costumbres que tenemos, si no entiende nuestras palabras, nuestras costumbres, no va a saber de qué se trata, ¿no? Simple hecho de tequio, ya con eso, desde que yo llegué a Oaxaca, yo entendía que era eso. Yo sentía que era como una fiesta de la Guelaguetza o algo así, y resulta que no, que era una persona da a los demás y esas personas esperan recibir también lo mismo, ayudarse mutuamente. Ya vi que lo usaban en muchas áreas, ¿no? Pero tuve que aprender eso. Al igual nosotros, hermanos, tenemos que aprender de esas culturas para saber por qué hacían, por qué pensaban de esa manera y por qué es que los discípulos predicaban de esa manera. Porque todo tiene un porqué en esta vida. Vamos a comenzar, hermanos, con viendo esta portada. Recuerdan, esas imágenes son de los griegos, de las culturas griegas, de sus templos, de sus dioses y de sus deidades que tenían, y eran también lugares donde se reunían para tener discusiones de temas de tipos éticos, filosóficos, poéticos, todo eso lo que tenían ahí. Vamos a ver, en aquel entonces en la Grecia antigua, ¿qué abarcaba todo eso? No sé si alguna vez escuchaste la historia de los espartas, hasta vimos una película, Los Espartanos, y la Olimpia, cuando hacían las Olimpiadas y oías de la Olimpia y los dioses del Olimpio, no sé, bueno, toda esa zona estaba pues sí, gobernada por ellos en la antigüedad, y por supuesto todos eran influenciados, los que vivieron ahí eran influenciados por sus culturas, y por supuesto Atenas. ¿Recuerdas el capítulo que leímos de la semana pasada? Perdón, del domingo. Y sí, esta semana que empezamos, esta semana que comenzó el domingo, hablábamos de Atenas. ¿De dónde estaba ahí Atenas? ¿Quién estaba ahí? Pablo, ¿verdad? Pablo estaba en Atenas y ahí fue cuando habló con los conocedores de la junta, los gobernantes, las personas importantes del pueblo querían saber qué era esa nueva ideología. Por supuesto, Pablo también se cansó, se aburrió de esas situaciones y el Espíritu dice que lo llevó a Corinto, ¿verdad? Y podemos ver la siguiente imagen. En la actualidad sí están los restos del lugar de Corinto, todas esas zonas arqueológicas, y en su época, imagínate, solo eso, en el centro y todo lo demás no estaban las casas como están ahí, solo estaba eso, y había muy pocas casas alrededor. Pero para que te des una idea de hasta dónde fue Pablo a caminar. Y ahí comienza nuestra historia en Hechos capítulo 18, versículo 1, dice: Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Si tú recuerdas, Pablo iba viajando y predicando el mensaje. ¿Quién iba correteándolo atrás? Timoteo. Iba atrás de él, seguía con otro discípulo, siempre andaban juntos. Pero Pablo siempre se adelantaba. ¿Alguna vez has pasado que vas con un discípulo y vas a compartir con él y de repente tú lo ves y ya no se fue, no sé por dónde? Pues así era Pablo. Se iba más adelante o se adelantaba mientras otros iban atrás. Sigamos leyendo la escritura, hermano. En el versículo 2 al 3 dice ahí: allí encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma,
había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y Priscila y a ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Te puse este mapa, hermano, para que entiendas. Ya después de que los griegos habían dominado, llegaron los romanos y cubrieron toda esa zona y fueron dominados por los romanos. Y toda esa zona donde estaba, en este caso, Macedonia, Asia, parte de Asia, toda esa zona eran los griegos, pero después fueron dominados por los romanos y ahora pertenecía a los romanos. Recuerda que donde está la botita era Italia, ahora la capital, Roma. Entonces, había discípulos por todos lados, ¿verdad? Ya había esparcido el mensaje de salvación. Ya era como el año 40 aproximadamente cuando pasó esto. Y entonces el rey, o en este caso el emperador Claudio, dice la escritura, ordenó que todos los judíos salieran de su país. ¿Qué pasaba si no obedecían? Pues los mataban. Entonces, ¿qué hacías? O te ibas o te ibas, ¿no? ¿Cómo sería, hermano, que hoy en este día dijeran: todos los oaxaqueños estén fuera de Oaxaca, tienen que irse de Oaxaca, no pueden seguir aquí? ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías que no pudieras estar aquí? Aquí tienes tu negocio, aquí está tu familia, aquí están todos los conocidos, y tendrías que salir. Así, para que entiendas un poquito cómo se sintió aquí en Priscila, tener que dejar sus negocios, lo que habían tenido, a lo mejor sus tierras, su casa, lo que sea, tuvieron que salir de ese lugar. ¿Y a dónde los encontró Pablo? En Corinto, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas que se los haya encontrado, hermano? Pues recuerda que en cada lugar había sinagogas, ¿verdad?, donde la gente se reunía judía para hablar de Dios, para escuchar las escrituras, y se hablaba y se predicaba de Dios. ¿Y dónde iba Pablo a predicar los mensajes de salvación? Pues ahí, a esos lugares. En esos lugares Pablo, cada sábado, que podía, iba y predicaba ahí. Por eso, ahí se los habrá visto, encontrado. Entonces, cuando supo de ellos, dice Pablo, fue a visitar a Aquila y Priscila. Por eso se enteró de todo lo que les había pasado. Y cuando se fue a convivir, a estar con ellos, se dio cuenta que fabricaban tiendas de campaña. Y dice Pablo: yo también sé hacer esto, pues vamos a hacerlo juntos, ¿no? Y es ahí donde Pablo empieza, a pesar de que era alguien que se dedicaba al servicio de Dios, también hacía trabajos para mantenerse y hacer negocios con discípulos. ¿Cómo es, hermano, hoy tratar de hacer negocio con alguien más? Primero, que no sea discípulo, es difícil, ¿no? Ahora, con discípulos también es difícil, ¿no? ¿Quién no nos ha pasado que dice: oye, hermano, mira, vamos a hacer esto, vamos a poner aquello, mira, vamos a invertirle, y después, ¿no? A mí me pasó una vez, una ocasión, un discípulo y yo estábamos platicando: ¿cómo lo hacemos para nuestra ofrenda especial? Y dijo el discípulo: vamos a invertir, yo sé dónde venden flores y vamos a venderlas, ¿no? Y ya, me dice: sí, ¿como cuánto crees que necesitamos? No, pues dame tanto, ya me tienes, me doy tanto. Y ya, bueno, tú cómpralas y vamos a venderlas. ¿Y qué crees que pasó? No las compró. Y le preguntaba: oye, ¿no las flores? No, es que no tengo tiempo, pero después, güey. Después llegó la ofrenda especial y no compró flores. Entonces, a veces pasa, ¿no? Y siendo discípulos, ¿no? Ahora imagínate con los discípulos, ¿no? Entonces, sí, es difícil, es complicado, ¿no? Pero a final de cuentas, tuvo que haber una buena química entre Aquila y Priscila, porque era un matrimonio, y que Pablo entrara ahí. ¿Cómo sería, hermano, que hoy en tu matrimonio se fuera a vivir en tu casa un discípulo? Porque se fuera a vivir con ellos, se va a trabajar con ellos. ¿Cómo te sentirías? ¿Lo verías correcto? No, ¿cómo crees? Un hombre en tu casa, no, quién sabe. O tu hombre te sentirías inseguro, celoso, tendrías dudas. ¿Cómo te sentirías? ¿Estarías en paz en tu corazón? ¿Qué tendría que haber pasado
para que esa familia, ese matrimonio, no habla de los hijos, ¿verdad? Pero ese matrimonio estuviera viviendo a un discípulo de ellos y trabajando. ¿Qué implicaría eso? Por lo menos verse todos los días. ¿Alguna vez has trabajado para algún discípulo, hermano? ¿Alguna vez has trabajado para alguien que sea discípulo? Yo sí. Y me he ido a vivir también ahí a su casa también. Y es complicado. Porque siempre va a haber fricciones, de verdad. Va a haber situaciones que a lo mejor no te gusten de esa persona y hay fricciones. Tú estás dispuesto a pasar por alto sus defectos y tú estás dispuesto a soportar los defectos de otro, a tolerarlo, amarlo a pesar de sus defectos. Eso es. Para crear una buena relación, tuvieron que ambos poner de su parte y poner su confianza en ¿quién? En Dios. Porque todos somos imperfectos, todos somos pecadores, todos podemos equivocar, todos podemos tomar malas decisiones. Pero poder confiar en alguien es poner tu confianza en Dios y creer que Dios va a hacer que eso sea para bien y no para mal de nosotros, ¿verdad? Entonces sigamos leyendo las Escrituras. Dice ahí del 4 al 6, dice: todos los sábados Pablo iba a la sinagoga y hablaba con judíos y griegos para tratar de convencer de ser seguidores de Jesús. ¿Qué hacía Pablo todos los sábados? Ir y evangelizar. Todos nosotros en algún momento hemos trabajado. Hoy yo estoy en servicio de la iglesia, pero también tuve mi trabajo. Y él, todos los sábados y falta, estaba predicando. Tu hermano, ¿cuánto tiempo dedicas a Dios y determinas servirle a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a hacer la voluntad de Dios? E ir y anunciar el mensaje de salvación. Todo un día, igual que Pablo. ¿Dedicabas todo el día para hacer eso? Ya tenemos un reto que seguir, hermano. Y dedicar un día, un tiempo a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? Ir y anunciar y hablar a los griegos y judíos el mensaje. Sigamos leyendo el versículo 5, dice: Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia hasta Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de Jesús, de que Jesús era el Mesías. Pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes, no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. Ya te decía yo, Pablo siempre se adelantaba y después llegaban los otros discípulos que venían con él. ¿Quién eran? Silas y Timoteo, ¿verdad? Pero imagínate, Macedonia y Corinto, bueno, ya no el mapa, pero estaba un poquito retirado y no era como que llegabas en una hora caminando. Hace mucho tiempo para poder llegar hasta allá, y sin embargo ellos iban. Y Pablo no estaba esperando a saber hasta qué horas llegan. Entonces, hasta que lleguen voy a compartir mi fe, o hasta que lleguen voy a hacer esto, hasta que lleguen. Pero si no llegan los hermanos, entonces no hay charla. Si no llegan los hermanos, entonces no hay servicio. Él estaba haciendo lo que fuera, aunque él fuera solito, pero lo hacía. Entonces, dice que lo encontraron, ¿qué haciendo? Predicando, hablándole a los judíos las buenas noticias de Jesús, que es el Mesías. Dice, pero los judíos se pusieron en contra de Pablo por insultar. ¿Qué tendría que pasar para que Pablo se enojara de esa manera y dijera: no, ¿sabes qué? No, entonces hagan lo que quieran. Si Dios los castiga, va a ser su culpa. ¿Por qué crees que Pablo dijo eso? ¿Por qué crees que Pablo agarró y se sacudió la ropa? ¿Qué significaba eso de sacudirse la ropa? ¿Alguien sabe eso? ¿El significado de un judío? ¿Por qué sacudió la ropa? Pues cuando Jesús nos envió predicar que antes de entrar, pues decía la bendición, porque esa casa merecía la misericordia o la bondad, entonces pues se quedaran con ellos, pero si no, pues se va a quedar. Así es. ¿Y qué iba a pasar? Pues dice que entonces la ira de Dios
Gomorra para ellos. Imagínate lo que estaba haciendo Pablo. ¿Sí entiende la gravedad de la situación que estaba haciendo Pablo? Ya se ha enojado. ¿Qué tuvo que haber pasado en la vida de Pablo para enojarse y decir, no, sabes que ya me molesté, no, hagan lo que quieran, ahí nos vemos, ¿no? Ustedes no quieren hacer otra vez, bueno, ahí nos vemos, yo voy a buscar a otras gentes, ahí se ven. Imagínate para que alguien haga eso. ¿Qué tendría que pasar en tu vida, hermano, en mi vida, para que me enoje tanto y diga, no, ya, ahí nos vemos, me voy, regreso al DF? ¿Qué tendría que pasar? O en tu vida. No, sabes que ya estos chavos no cambian, no quieren hacer caso, mejor me voy a mi casa y no quiero volver a ver. ¿Qué tendría que pasar para que hicieras eso? Despreciaban a Jesús. Pues no querer aprender, ¿no? De Jesús, no querer recibir pues dice la buena nueva, ¿no? Pues Pablo estaba enojado, estaba molesto, o sea, sí estaba molesto, por eso digo, y acá me sacudo para que no después diga, él entendía una cosa, y tú debes de comprender esto. Él entendía que predicar el mensaje, hasta lo dijo, si lo haces de buena o de mala gana, tú tienes que hacerlo, es un mandato inaludible, o sea, no lo puedes dejar de hacer, es algo que no podemos dejar de hacer. Para ti, hermano, es claro eso, de dar el mensaje, que es algo que debes de hacer todo el tiempo y que no puedes dejar de hacerlo, sea como estés bien, estés mal, te ha ido bien en el día, te ha ido mal en el día, tú tienes que hacerlo. Cuando alguien te pida algo, tú tienes que hacerlo porque ese es tu trabajo. ¿Sí? Y Pablo lo entendía, pero sí decía, si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, yo ya estoy cumpliendo con mi trabajo y ustedes no quieren, ahí no ven. Pablo estaba molesto, pero tampoco, como bien decía el hermano, pues no está haciendo la voluntad de Cristo. A veces así somos nosotros, podemos enojarnos y en nuestro enojo no hacemos la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Podría haber tenido razón? Sí. ¿Podría haberse enojado con justicia y con veracidad? Sí, claro. Pero si pones a Jesús en primer lugar, no harías eso, no sería tu actitud esa. Sigamos leyendo. Dice, de allí Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo. Ese hombre era justo, ¿sabes? Que adoraba a Dios. La casa de Ticio estaba junto a la sinagoga. ¿Y dónde están los judíos? En la sinagoga, ¿verdad? O sea, no se fue tan lejos, estaba a un ladito, ¿no? Luego dice, estaba junto a la sinagoga. El encargado de la sinagoga se llamaba Crispo. Y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto escucharon a Pablo y creyeron y fueron bautizados. ¿Qué está pasando? Pablo sí se enojó, se molestó y se fue molesto del lugar, pero se fue a un ladito, a la casa de al lado, que ahí sí le abrieron las puertas y dijo, no, vente para acá, tú predica aquí en mi casa. Y ese griego, porque estuve en la historia y en otras versiones, Ticio no era judío, era griego. ¿Alguna vez te ha tocado vivir cerca de otra iglesia? Y luego doy las campanas y ya es hora de misa, vamos a la misa. O luego ya están las alabanzas y ya es hora de las alabanzas, ahí está. Bueno, pues así pasaba. Ticio estaba al lado de la sinagoga y entonces oía, escuchaba seguro de todo, sabía qué pasaba. Entonces, pero también a pesar de todo eso, hubo personas que sí, siendo judías, sí decidieron creer el mensaje. ¿Como quién? Dice la escritura, Crispo. Él dijo, no, pues sí, yo soy el encargado, pero yo te sigo, Pablo, no, vamos a ver. Dice que aceptó el mensaje y toda su familia creyeron en el Señor. ¿Qué significaba, hermano, cuando dice la escritura y toda su familia? ¿Alguien sabe a qué se refería eso de toda su familia? ¿Solamente su perro, su gato, o nada más él, su esposa, o a qué crees que se refería? Pues a toda su familia, sus padres, a lo mejor sería padres, hijos, hermanos. A la familia, los judíos en la época de la escritura, cuando dice toda la familia, es toda la familia. Tu papá, tu mamá, tus sobrinos, tus primos, tus hermanos. Así eran. Los judíos son muy tradicionalistas. Ellos se reunían como familia todo el tiempo. Por eso los cristianos, cuando en Hechos 2, no les fue difícil reunirse después en las casas
casas porque ya lo hacían. Ya era una costumbre como familia, aunque ya no es mi familia aquella, porque ahora tú mi familia, entonces yo voy a ver. Y para mí no era difícil, ¿no? Porque nos podemos reunir. Hermano, ¿tú sigues yendo a la iglesia como tu familia? ¿O te cuesta estar aquí? Y prefieres mejor estar en tu casa que estar con los hermanos. Necesitamos aprender de las buenas costumbres. Y reunirnos como familia es parte de las buenas costumbres. Y dice la Escritura que también muchos habitantes de Corinto, o sea que griegos, gentiles, también creyeron y fueron bautizados. Sigamos leyendo en Hechos 18 del 9 al 11. Una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante gente, nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En